Bueno, con ustedes estuvimos platicando acerca de la actividad financiera de Estado. Habíamos compartido que la actividad financiera de Estado tiene tres ejes fundamentales: la recaudación, la planificación y la erogación o el gasto público, habíamos mencionado. Bajo ese contexto tenemos que tener claro que la recaudación tiene una serie de componentes, como los ingresos, cómo el Estado puede trasladarnos en algún momento carga impositiva, ese poder de imperio de Estado, ¿ya? Que al final todos les trasladamos a quienes hacen gobierno al momento del sufragio como tal. Esta gente viene, administra el Estado. Quien hace gobierno administra el Estado. Y desde ese proceso de administración, entonces cada uno trae una idea, un plan de trabajo, y ese plan de acción o trabajo depende mucho del tipo de gobierno que asumamos. Mencioné ya unos años atrás a aquella persona que le costaba hablar un poco y que decía ser socialdemócrata, lo dije en su momento, y lo sostengo. ¿Por qué? Porque de un impuesto sobre la renta de un 28 lo bajó a un 25. Y para la masa, es decir, para la clase trabajadora, pagábamos en una escala que iba hasta un 15%. Y de la noche a la mañana desaparece y nos quedamos con un 5 que puede convertirse hasta en un 7 dependiendo los montos que se perciban en ese momento. Aparte de una serie de impuestos, se pretendió en algún momento venir y tratar de grabar el primer minuto o los nanosegundos de una llamada telefónica. Han pretendido grabar, por ejemplo, las famosas remesas que vienen de los connacionales. Han manipulado de tal forma, ejemplo, lo que es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, que dije que no era más que el gasto más la inversión más exportaciones menos importaciones más menos las variaciones en inventarios. ¿Por qué? Es una cuenta que mide el desarrollo del país. Y siempre nos han establecido que el PIB, al final, pretendiendo acá dentro de los ingresos, precisamente dejar lo que son las remesas, cuando es un dinero que se produce en el exterior y que tiene impacto negativo cuando, óigase bien, cuando ingresa a las arcas del Estado. ¿Por qué razón? Claro, para las familias hay desarrollo, pero como es un dinero que no se produce acá, es exactamente estas remesas que muchas veces las masifican acá, es exactamente lo que sucede cuando hay capital de lavandería, que solo se ingresa masa de circulante, y ante esa masa, al no tener nosotros respaldo en el Banco Mundial, empezamos a tener problemas de inflación, problemas de variación en el tipo cambiario. Y tiene que venir otro tipo de ajuste estructural de medidas a través de una política cambiaria, a través de una política monetaria o bien a través de una política financiera como tal. Bajo este escenario, entonces, tenemos que tomar en consideración que cualquiera de las cuentas, y acá no digamos esta relación entre exportaciones versus importaciones, que al final nos llevan a que acá exista, por ejemplo, una balanza comercial, una balanza de cambio, una balanza de servicios. De ahí se puede venir y generar una serie de relaciones entre las exportaciones versus importaciones. Bueno, y casi siempre acá tenemos más o menos variaciones en los inventarios. Tenemos buenos edificios, plusvalía, mayor inventario. Tenemos edificios que ya disminuyen el valor de los inventarios. Es así como nos miden el crecimiento. Y es así como esta cuenta PIB, que muchas veces, incluso el presidente saliente dijo que habíamos crecido en un 7%, sí, pero teníamos el PIB en aquel entonces, era de un 3, y cuando crecimos en un 10, no nos dice, ¿verdad? Crecimos en un 7, teníamos 3 y crecimos en un 7, llegamos a él, pero sigue siendo negativo.
Entonces, no tenemos, claro, a cualquiera diría, crecimos, hay más liquidez, tenemos un ingreso per cápita, mayor capacidad de adquisición. No, esto es en función de la deuda. Y es en función de deuda, ¿por qué? Porque ya lo decía, la actividad financiera de Estado, famoso AFE, que al final tiene que ver con esos ingresos, con esa planificación y con la erogación, nos va a llevar a que esta actividad, con estos tres ejes fundamentales, se maneja precisamente. Esa actividad financiera de Estado se maneja con estos tres ejes, dándole cumplimiento al artículo 1 y al artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque solo ahí se puede venir y entrar a reconocer que tenemos la famosa búsqueda del bien común, artículo 1, y la famosa búsqueda del desarrollo integral de la persona, artículo 2. Entonces, bajo este contexto, podemos ver que todos los ingresos, una serie de leyes tributarias, una serie de explotaciones de bienes de Estado, una serie de empréstitos, que es todo lo que en última instancia se pueda recaudar, pero a través de la planificación. ¿Qué pasa con la planificación? Bueno, tenemos un decreto que es el 101/97, recuerdo que básicamente se refiere a la ley orgánica del presupuesto. Tenemos un presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Y ese tipo de presupuesto, pues es el que va a permitir tener en cuenta toda la recaudación y la ejecución del gasto. Esa erogación o ejecución del gasto público nos va a llevar en última instancia a que se le dé cumplimiento a la ley de contrataciones de Estado. Bueno, mencionábamos esto, mencionábamos que la actividad financiera de Estado tiene 4 corrientes ideológicas. Ya habíamos platicado algo acerca de la corriente económica, que es una de las, entiéndase, de las teorías que le aportan más a lo que es la actividad financiera de Estado, y desde ahí habíamos platicado precisamente de aquella forma de estructura, en donde íbamos a encontrar, por ejemplo, la supraestructura, los dueños de los medios de producción y la fuerza de trabajo, y que en este caso los dos van a conformar, dije, la base económica. Aquí, Iglesia, Estado, partidos políticos, CACIF, sindicatos, no producen, pero extraen recursos. ¿De quién? De los dueños de los medios de producción y de la fuerza de trabajo. Y los dueños de los medios de producción, ¿qué tienen? Dijimos que tenían recursos naturales, alquilan fuerza de trabajo y que iban a tener capital. ¿El capital para qué? Bueno, para poder pagar la fuerza de trabajo, para poder pagar el arrendamiento de los recursos naturales cuando no les son propios, para poder utilizar tecnología, para poder utilizar herramienta, maquinaria, etcétera. Pero esos recursos, este capital, es consecuencia de acumulación de excedentes de ejercicios anteriores. Cualquier empresario siempre genera cierto margen de utilidad, y desde ahí la utilidad la empieza a conservar y se le empieza a convertir en aquel famoso capital. Bueno, teniendo esta base económica, acá la supra solo iba a extraer. Dijimos que en materia económica existen los famosos ciclos, el real y nominal, para efectos de una redistribución de riqueza. Y esa redistribución de riqueza, ¿cómo se materializa? Bueno, los impuestos que se paguen acá, más los impuestos de acá, le llegan al Estado. El Estado lo que hace es redistribuir en esa búsqueda de el desarrollo hacia la sociedad, ¿ya? Y cuando menciono acá, sigo insistiendo, artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución política, que el Estado no va a poder proyectarse ni con educación,
ni con salud, ni con seguridad, ni con recreación, ni con trabajo digno, ni con vivienda digna. Y dejémoslo entre comillas, porque la Constitución, eso es a lo que nos lleva. ¿Desde cuándo no existe un banco de vivienda? Hace años. Existió y desarrolló colonias. ¿Cuánto tiempo hay que no se desarrollan proyectos habitacionales? Que es la cobertura que el Estado debería de proyectar en función de la necesidad de las clases sociales. Tener buenos hospitales, ¿no? Pero ahí se llevan 86 millones en Chimaltenango. Eso llora sangre, señores, llora sangre. Entonces, pero esta es la función del Estado. Y precisamente cuando acá extrae tributos, el Estado es para el cumplimiento de estos fines como tal, de esta actividad financiera de Estado. Bueno, habíamos venido platicando no solo de la teoría económica, sino que también una teoría en este caso sociológica. Sabemos que la sociología como ciencia estudia la conducta del ser humano. Y en ese tipo de conducta tenemos que estar claros de que el bienestar o malestar de determinados grupos va a depender mucho de los satisfactores, en este caso que encuentren los grupos sociales. Y me señalo así porque, ejemplo, hoy qué rico, 88 estudiantes. En otros años, miren, el séptimo, 120. Imagínense que otras veces hemos manejado 110 en este semestre. Y aquí hay algo importante, por lo menos hoy la mayoría en escritor. En años anteriores hemos tenido que utilizar los banquitos. Ahorita creo que le va a tocar solo al séptimo. Y a como venimos primero y tercer semestre, que es una disminución bastante marcada, pues yo creería esperaría que no tan fácil no cierren la sección, porque al final estábamos manejando un promedio de 580 a 610 estudiantes por la sección. Hoy llegamos a 400 como tal. Entonces, claro, podemos ver, tenemos un centro universitario que nos genera competencia. Y lo hago así, ¿por qué? Porque ni modo, pues allá no pasaron la tormenta que la mayoría hemos pasado, que no gané el específico, ya en la última, ya en las últimas se prende uno para poder entrar a la U. No, allá pase adelante, qué bien, pero está bien, todos necesitan. La única diferencia va a ser de que ellos van a estar por ahí dentro de un par de años, ¿verdad? Que la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Centro Universitario de Zacatepeques le otorga el presente título al señor fulano de tal de la carrera de Derecho. Así va. Mientras que nosotros, orgullosamente, 348 años sobre los hombros en este momento. Aquí viene algo importante. La Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el título al señor tal por medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales. 348 años también. ¿Ya? Y les digo, hay peso. Gran Moyas, Fito Mijangos, Meme Colón, por mencionar líderes que al final son egresados de esta facultad, ¿ya? Y a través de Santiago López Aguilar, gran laboralista, asesinado ahí en pleno periférico, ¿ya? Una serie de compañeros que por A o B circunstancia, por no compartir ideales, también fueron ultimados. ¿Y por qué? Porque no se compartían ideales de vulneración de autonomía universitaria, defensa de la autonomía, defensa a podernos expresar, defensa a poder tener cátedra libre. ¿Ya? No voy a hablar mal de las privadas, ¿verdad? Porque una de ellas me ha dado de comer por muchos años, pero ahí su programita y no se puede salir uno de su programa. Ay, de aquel que llega a hablar de la sociología y que las clases sociales o que la oligarquía de este país, ya tendría mi cheque con mis prestaciones y que me va a ir. Pero a veces se tira
se tira y si toca, toca, pero por lo menos creo que no ha llegado a oídos de las altas autoridades. Y menos mal, otra gran diferencia, ellos nombran su decano, ellos nombran su rector magnífico. No, aquí nosotros somos partícipes de poder tener a través de la elección, a pesar de que, y me perdona si alguien va con el que estaba, yo no voy con el que está, fue impuesto, eso llora sangre, pero hay un pacto que al final lo tenía que colocar para poder manipular CC, y desde ahí, ¿cuántos puestos genera San Carlos a nivel de instituciones de Estado? Alguien que me dé un número, solo por que crea. A ver, compañera, usted qué hacer. Sí, dígame un número. ¿Ah? 500. 10,000. Ah, no, me refiero que genere en distintos cargos adentro de las instituciones públicas. 25. Unos 50. No, les cuento, solo magistrados de esa, estamos hablando de más de 200, solo magistrados de esa, titulares, más los suplentes, más los magistrados de Corte Suprema, más magistrados de Corte de Constitucionalidad, más gente respaldada en el RIC, gente en el RENAP, gente en INACIB, y empieza pues la gama, incluso superintendencia de banco. Y ese tipo de situaciones son las que muchas veces los grupos de ese poder oculto, ¿vale? Esas grandes corporaciones que maquinan y quieren que el país llevarnos así como que fuéramos títeres, son los que luchan muchas veces por bloquear. Y si no, vean, hoy un colegio, irónicamente, ahí si quieren que me vayan al Tribunal de Honor, pero es cierto, un colegio de abogados y notarios donde todo lo que querramos lo tenemos que pagar. Y solo para cierta élite hay un código civil, 2, 3 grupos, ¿y qué? Y ya van por el número como 40 y pico de mil. Claro que hay casi 5,000 muertos. Alguien lo decía y a mí no muy me gusta repetir esos chistes de mala gana, 5,000, otros 5,000 presos. Pero no, están suspendidos en sus derechos por A o B circunstancias, ¿ya? Y esto es lo bueno ahora, ¿va? Que por ejemplo, de una vez les voy dejando, para el próximo, no esta semana que viene, la subsiguiente, tenemos ya los primeros parciales, y eso va a ser lo bueno, presencial. Ya nada que el teléfono aquí, contestando aquí, y San Google aquí, y todavía viene, y de repente agarran San Google de España, y me dicen, pues, Código estás podrido, mano. Código penal peruano. Sí, hombre, esa es otra cosa, sin fundamento, ¿no? Hay que tener especial cuidado. La otra cosa es a veces agarrar, por ejemplo, imagínense que alguien me salga por ahí, es que atendiendo a la ley orgánica del Banco de Guatemala, decreto 434, Fundamentando. ya está derogado, es el 16/2002, pero sale porque muchas veces se quedan, y sí hay que tener especial cuidado, porque abogado que no lee, pierde. Abogado que se enoja, pierde. No debe de... Claro, que a veces hay situaciones que dicen, no, que no sé qué. Ven, niño cantor de Viena, que estaba copiando, que le pasó el examen, ya llegó a cantar, va a decir quién sí y quién no. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que dentro de nuestra formación hay que empezar a tener especial cuidado. Honremos, dignifiquemos esta bendita carrera que es la que les va a dar de comer y que de una u otra forma me ha dado de comer, ¿ya? Aunque yo tengo la gracia de poderme agarrar de otras ramas, ¿verdad? Pero igual, esta ha sido un área que, si bien es cierto, es una de las últimas que obtuve, pero es a la que mayor tiempo le dedico como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no hay frijoles todos los días. Bueno, estaba con el tema sociológico, me paso al tema legal, todo lo que se quiera,
recaudar, planificar o erogar, todo debe tener ley como tal. A eso se refiere esa teoría legal que le aporta elementos a la actividad financiera de Estado. ¿Para qué? ¿Quieren un impuesto? Sí, hay un ingreso, sí, perfecto. ¿Quiere impuesto directo o indirecto, licenciada? Directo. Directo, bueno, ¿quiere un impuesto directo? Impuesto sobre la renta. Entonces dice, ¿pero por qué? Sí, ingresos menos costos, ya, yo lo determino de manera directa. Si cuánto deba de pagar, sí o no. Ejemplo que el licenciado Barranchina me dijera en este momento, quiero un temporal. Tenemos un impuesto de solidaridad que viene desde hace muchos años, IEMA, que era impuesto a empresas mercantiles y agropecuarias. Que nunca se Luego pagó. se pagó, pero lo que sucede es de que tenían una gran aberración los que levantan la mano allá en el organismo judicial, porque dejaron impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias. Entonces un grupo decía, yo soy empresa mercantil, pero no soy agropecuaria, por lo tanto no lo pago. Otros decían, yo soy empresa agromercantil, pero no, soy agro, pero no soy mercantil. Entonces tampoco lo paga. Pero por ahí hubo alguien que se le ocurrió, entonces impuesto a las empresas mercantiles y en lugar de y, entonces le colocaron y diagonal o y se tiraron la huizachá y se volvió una bisagra. Ya no importaba si era mercantil, si era solo mercantil o si era solo agropecuario. Ya todos pagaban como tal. Este impuesto vino por las películas de Rambo versión 1, versión 2, Rambo 3, ¿va? Luego viene el impuesto, aquí ya viene, temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Bajo la administración de Bechet, también versión 1, 2, 3 se vino. Luego aparece bajo el que le costaba hablar el famoso impuesto de ISO, el famoso ISO, impuesto de solidaridad. Y viene versión tras versión. Hay que tener especial cuidado y cuando lleven su curso de Derecho Tributario, cuando venga su docente, él tendría que venir y explicar por qué este tipo de impuesto básicamente incumple con el 243 de nuestra Constitución. A ver, una Constitución política por ahí. 243, principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo. Por favor. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio. Solo permítanme. A ver, niña, cuénteme la novela. No, adelante, quien está adelante. Sí, sí. Capacidad de pago. Y podría ser porque el licenciado está dándole lectura también, ¿verdad? Por favor, licenciado. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Le tengo ahí, licenciado, gracias. Bueno, ya se escucharon. Puede ser grabado una o más veces por uno o por los mismos sujetos como tal. ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta claramente es un impuesto que uno determina. Por eso mencionaba acá que es un impuesto directo. Uno tiene el total de ingresos menos sus costos y gastos, con excepción de aquellos que efectúan un pago directo hoy bajo distintas modalidades que tiene el libro primero del decreto 10-2012, que es precisamente la nueva ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa al final? Ese tipo de tributo debe de gravar toda aquella renta de fuente guatemalteca. Y aquí viene entonces, el impuesto de solidaridad vino a ser un tributo que aparece desde el IEMA, en donde lo que se hacía era abonar a cuenta del impuesto sobre la renta. Pero conforme ha transcurrido el tiempo, desde allá por la década, inicios de este siglo y principios del 2000,
hasta hoy en día. Es un tributo que persiste y lo han modificado. Ahora ya no es que sea un impuesto de solidaridad a cuenta de impuestos sobre la renta. Ahora se puede impuesto sobre la renta a cuenta del impuesto de solidaridad. Y aquí nos están dejando dos tributos dentro de un mismo ejercicio social, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, grabado por dos sujetos, que sería el Estado trasladado al contribuyente, por otro lado, y aquí viene, sobre un mismo hecho generador. Y cuando uno revisa realmente qué es el hecho generador, uno puede encontrar que es esa génesis, ese origen en este caso pues sería el nacimiento, o lo que le da nacimiento a la obligación tributaria. Entonces, bajo ese contexto empezamos a encontrar que hay tributos que pueden ser, en teoría, su tendencia debió haber sido temporal. Bajo la administración del expresidente Serrano existió una recaudación a través de bonos de estabilización, pero estos cada quien los compraba y se los podía ir amortizando al pago de los tributos. Ahí no hay doble imposición. Y fue una forma de poder captar recursos en algún momento para darle cumplimiento a las actividades financieras del Estado. Acá lo que están haciendo es que cada vez trasladan más y más la bolsa, y de ahí que hasta nuestro tataranieto venga, ya no como decían las abuelas, ¿verdad?, con el pan bajo el brazo, no, que con su factura tributaria bajo el brazo, porque ya deben. Por ejemplo, yo tengo un nieto, y imagínense que si él llegara a ser papá, va a ser mi primer bisnieto, y ese cuate va a venir como con 12,000, solo él, 800 pesos de carga tributaria, de deuda tributaria. Ya, este tipo de situación conlleva que el Estado no ha logrado eficientar. ¿Y qué pasa? Le dice el Estado: mire, licenciado, usted debe pagar su tributo. ¿Pero por qué va a decir él? Revise el 135, inciso D de su Constitución Política. Todo ciudadano tiene la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público en la forma prescrita dentro de la ley. Pero se olvidan de aquella contrapartida que les dije, del 119 de la misma Constitución, inciso M, en donde el Estado debe de mantener una política congruente entre el gasto público y la producción nacional. Y esa producción nacional, a través del PIB, vamos a medir si somos capaces o no. Y es ahí donde casi siempre se ha manipulado como tal. Bueno, esto para poder ir viendo que todo tiene contrapeso. Nadie se ha atrevido a impugnar, a presentar una acción de amparo en contra de un presupuesto que, bueno, nadie se había atrevido. Este gobierno lo hizo en contra del presupuesto aprobado para el 2024. Pero lo hicieron por otro tipo de intereses. Pero nadie lo ha planteado como consecuencia de que no existe esa equidad entre la producción nacional y el gasto público. Solo para que tomen en consideración, un porcentaje fácil de inflación en este país año con año equivale fácil 5%. Digo fácil, alcanza 9 y alcanzaba hasta 10, pero fácil 5%. ¿Qué pasa con nuestra moneda? Banco Mundial, totalmente desmonetizada. Se quitó todo el oro y nos dieron dólares. ¿Qué pasa con esa moneda a nivel internacional? Tiene la pérdida de un valor adquisitivo fácil, de un 1%. Fácil, anual. ¿Qué implica? Al 7 por 1, 7%. Más 5, ya llevamos 12. Y si aparte de ello tenemos el impacto de aquellas empresas y que la economía exógena nos lleva a que dependemos del petróleo, o sea, precios internacionales, fácil, venimos con una inflación que podría andar en un 12%. Cuando uno empieza a ver, dice, bueno, 12, y aquí teníamos, ejemplo, otros 12, a 24%. Entonces, si tenemos menos 24%,
para efectos de poder recaudar por la inflación, por el tema de pérdida de valor adquisitivo y por la misma depreciación monetaria. ¿Qué sucede al final? Vienen y nos incrementan el presupuesto. No, que solo un 10%, sí 10, más la pérdida del 24% nos están incrementando en un 34%. Solo para hacer números por hacer, ¿ya? Y hay algo más todavía, manipulado. ¿Por qué? Porque empieza quienes están, no le aprobemos el presupuesto y que se fríen. Show, así como lo ven. ¿Por qué? Bueno, le dijeron al pobre señor que le costaba caminar. No, el primer año, y se vino con un presupuesto. Pero ese presupuesto ya tenía aprobado un grado de endeudamiento. Ya no se tenía que volver a solicitar en el Congreso que se aprobara el endeudamiento para poder financiar el presupuesto. Entonces siguió el del año anterior, pero ya de una vez con la factura aprobada de una deuda, un empréstito, pensemos, ya para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional o cualquier otra institución. Entonces, ese tipo de situaciones de juegos perversos políticos nos han llevado a que económicamente tengamos una serie de situaciones. Alguien me puede decir por ahí, sí, pero nuestra moneda se mantiene estable. Perfecto. Vayan a ver esas deficiencias que suceden a través de la relación de balanza de tipo de cambio. Todo va a los resultados, a las deficiencias del Banco de Guatemala. ¿Y en dónde paran esas deficiencias? En un presupuesto general de ingresos y egresos que todos los ciudadanos vamos a tener que pagar tarde o temprano. Cuidado con eso. ¿Quiénes están saliendo beneficiados? Obviamente los importadores, porque les mantienen un tipo de cambio constante, pero está maquillado, como dicen los contadores, ¿verdad, licenciado Tom? Hay que maquillar, le dicen a uno. No, aquí no se maquilla, aquí se va a trabajar como debe ser. En ese contexto, entonces, hay que tener especial cuidado. ¿Ya? Y lo menciono porque todo eso tiene que ver con la actividad financiera del Estado. Política cambiaria, política de desarrollo, política de ahorro, una política monetaria. Revisen el 133 de la Constitución Política. Es una de las acciones que debe llevar a cabo Junta Monetaria. Como autoridad máxima debe mantener una política precisamente no solo financiera, cambiaria y crediticia en este país, y debe fomentar el ahorro. ¿Ya? Habría que ver si en realidad nuestro país en este momento tiene la capacidad de ahorro, que no lo creo. Y vamos a decir que no lo creo por la sencilla razón, tal y cuando mencioné en clase digital los famosos ciclos, el famoso ciclo nominal. Parece ahí una junta paritaria de negociación del salario, representantes, empleadores, Estado e iniciativa y trabajadores, perdón. Entiéndase, CACIG, sindicatos y el Estado. Y de repente aparece el Estado. 8% de incremento en acuerdo gubernativo, ¿ya? Consejo de Ministros, para efectos de incremento al salario mínimo. Ese incremento es manipulado. Si por ejemplo ustedes tienen un proyecto y han visualizado el índice de retorno, la rentabilidad o recuperación de la inversión, empieza a ver a uno cómo se lo hacen pedazos, porque ya hay un 8% que sufre y que va a sufrir como consecuencia de que hay una población económicamente activa que es en donde se encierra todo el tipo de clase trabajadora, efectivamente empleados, subempleados y desempleados como tal. Licenciada, ¿cuál fue su pregrado para entrar a la universidad? Perito contador. ¿Y trabaja como perito contador? Sí, trabajé. No, pero... O actualmente no. Bueno. Desarrolla otra actividad laboral. Usted está subempleado. ¿Qué es el viejito de Pelén dando derecho financiero? Ustedes deberían de tener a un docente con educación universitaria especializado en derecho financiero.
que cuando no hay chance de contador, pues me voy de abogado y si no, me voy de mojado, dijo aquel. Pero al final estoy subempleado como tal. ¿Verdad? Alguien que sea maestro y que trabaje como maestro. Sin miedo, no les voy a preguntar nada. No, nada de hobby. Vale. Alguien que no esté trabajando, que ande en búsqueda. Va, gracias. Pero en búsqueda de trabajo, ¿ah? No en búsqueda de justificación para no encontrar. ¿No? Va, ¿qué pasa? Hay desempleo. Cuando uno empieza a medir ese porcentaje de la población económicamente activa, tendría que ser, es la PEA es el 100%. Encuentra uno efectivamente empleados muchas veces un 12%. Encuentra uno desempleados, por ejemplo, podríamos encontrar un 18%. Ya solo aquí prácticamente tenemos 30. Y les diría, el restante está subempleado. Maestros que hacen Uber, que no es denigrante bajo ningún punto de vista. Hay quienes que se convierten en panaderos. Yo recuerdo un día paso por un municipio y me encuentro a un abogado toqueando. Me dice, es que puse mi negocio y no tengo chance. En época de pandemia. Bueno, está subempleado, pues, pero vamos, ¿verdad? Nuevamente, no es bajo ningún punto de vista va a ser, ahí sí que deshonra el poder trabajar. Yo creo que el trabajo dignifica, ¿no? Bueno, les comparto esto porque son efectos que al final van a servir para medir desarrollo, efectos que van a porcentajes o temas que tienen que ver, por ejemplo, que aun y cuando sean más de economistas, ¿ya? Tienen mucho que ver con la actividad financiera del Estado. Bueno, y la última teoría, que es precisamente la política, que dependerá del plan de ese grupo que va a ser gobierno dentro de un Estado para poderse proyectar con la sociedad. Hay proyectos sociales, hay progresistas, hay ortodoxos, hay que centro, que pues para los dos lados le apuntan, ¿ya? Pero al final, pues ahí están las distintas formas en que se pueda trasladar un plan de gobierno. Para efectos, ese plan va a tener entonces una visión de captación de recursos, una programación y, por supuesto, la ejecución del gasto público como tal. Bueno, yo creo que con ustedes, a grandes rasgos, miren, ya solo ahí hay suficiente material para el primer parcial. ¿Ya? No, todavía falta. Bueno, ¿alguna duda, comentario? Como esto, la mayoría lo habíamos trabajado, ahorita le doy la palabra, lo habíamos trabajado en línea. Al igual que empezamos a ver cómo se integra el sistema financiero público como tal. Licenciada, diga. Perdón, es que no tengo nada. ¿Cuál es la diferencia entre los empleados y los subempleados? Empleados y subempleados. Bueno, el que está efectivamente empleado, ¿usted qué pregrado tiene? Bachiller. ¿En? Computación. Vale. Y pensemos que usted funciona y trabaja como, si usted quiere, pues programadora o operadora, es decir, para eso se preparó, está efectivamente empleado. Pero ¿qué pasa con alguien, por ejemplo, llego y le digo, mire, fíjese que, mire, deme chance, ¿va? Usted me dice que no hay, es que no tengo. Bueno, se la lleva que es aquí, pero venga, mire, yo le voy a dar de mantenimiento. Perfecto, yo voy a echar. Estoy subempleado como tal. Porque me preparé para algo, pero no desarrollo ese tipo de actividad económica para la que me preparé. Ellos son los subempleados. Empleado solo es cuando tiene relación con lo que uno se... Así es, está efectivamente explotando para lo que se preparó. Gracias. Bueno, ¿alguien más, señores? Sí. Una pregunta. En esta actividad financiera del Estado, lo que se refiere al ingreso o a la recaudación, va más de la mano con la corriente política. ¿Cuál de las dos es la que primero actúa para ponerse al Estado una recaudación de acuerdo a la parte política donde va a ejecutar toda esa...
Yo le diría, tiene mucho que ver con 3 teorías y hay una cuarta que es complementaria. La primera teoría es la económica. ¿Por qué? Porque como Estado, para efectos de poder recaudar, La que mueve. usted sabe que un Estado no va a funcionar si no tiene plata. Las dependencias del Estado, ¿verdad? Ya lo decían las abuelitas, ¿verdad? No funcionan con cascaritas de huevo güero, lo decían a uno, ¿verdad? No, tiene que ser por fuerza plata. Tiene que ver con la segunda teoría, ejemplo, la sociológica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo en este momento digo, bueno, el que quiere entrar a clases tiene que pagar 10 quetzales diarios? ¡Ah! Todo el mundo. Malestar. No, vengan, aire acondicionado, una cafetera, pasen por una su galleta, una tacita de café, todos felices. ¿Ya? Pero aquí viene. ¿Qué pasó entonces con ese tipo de cobro o ese tipo de vasito de café y galleta? Requiere recursos. Pero estos recursos van a ser parte de un ingreso, pero al mismo tiempo como consecuencia de un plan de trabajo como tal. Vale. Y la complementaria tendría que ser la legal. ¿Por qué? Yo no les puedo cobrar algo si no está dentro de una norma jurídica. Y no puedo gastar si no tengo la norma jurídica para sacar esa plata. Entonces, todas se relacionan de una u otra forma. Ahora, ¿cuál le pueda funcionar primero? Es que como vemos que el Estado aquí funciona, o sea, de una manera disfuncional, todos nos vamos a la parte política, que es lo que queremos ver como... Sí, más adelante vamos a ver con el presupuesto, pero a ver, ¿quiénes son contadoras? ¿No? ¿Quién más es contador? Por favor, licenciado Togo, ¿qué diferencia hay entre, y si la sabe me dice, si no, no tenga pena, entre devengado y percibido? Vale. ¿Por qué pregunto eso? A ver, algún contador que me lo quiera decir. Porque en las empresas privadas yo primero percibo, cobro y empiezo a gastar. El Estado funciona a la inversa. Empieza a gastar y no ha percibido. Pero la misma ley faculta que el presupuesto general de ingresos y egresos es una estructura programática y se convierte en ley, tanto para poder recaudar como para poder gastar como tal. Entonces, por eso es que las instituciones de Estado, quien llegue, empieza crédito, a comprar al crédito, a comprar al crédito, a comprar al crédito. ¿Verdad? La diferencia es de que los títulos de crédito diríamos, ahí va un documento. Acá no. Acá basta algún tipo de contratación y ser respetuoso sería de la ley de contrataciones de Estado, para efectos de... Entonces, ese principio de lo percibido y lo devengado nos lleva a que el Estado funciona en su sistema contable bajo lo devengado. Las empresas privadas bajo lo percibido. Las empresas no empiezan a gastar al crédito, no, primero, y luego planifica y ejecuta. El Estado es a la inversa. Planifica, ejecuta y de ahí ve de dónde. Y por eso es que mencionaba que cuando no pasa un presupuesto, acá estos ingresos también se van a obtener como consecuencia de un empréstito, de un crédito, ya sea interno o externo, como tal. ¿Por qué? Porque como es ley, debe de cumplirse. Si se estableció que se van a gastar 80 millones, 80 mil millones, 80 mil millones. Que sí, que aparece el de la SAT, solo recaudé 65 mil. Pues, lo siento, los otros 15 se van con crédito. Si el Estado no obtuvo, se van a través de un crédito. Entonces, cuando son presupuestos nuevos, para poderse endeudar, hay que llegar al Congreso, hay que empezar a pedir autorización. Entonces, en años subsiguientes, lo que siempre se ha hecho es no pasar el nuevo presupuesto y como claramente la Constitución y la misma ley orgánica, cuando no se aprueba, rige el del ejercicio anterior. Y más adelante, cuando entremos a ver la programación que tiene que ver con el presupuesto, ahí vamos a tocar algunos puntos básicos, porque muchas veces se cree bajo una readecuación. La readecuación no es venir y ampliar el presupuesto, que es lo que el anterior gobierno hizo.
en quebrantamiento a principios constitucionales como tal, ¿ya? La readecuación es decirle, bueno, iba para deportes, no, véngase, le vamos a quitar 10 a deportes y los inyectamos en salud pública. Quitamos 5 a desarrollo y los ingresamos, por ejemplo, a educación. Y para que luego venga mejor no diga, el famoso fulano ese, alegando porque los 680 millones del seguro, que no es funcional, ahorita quiere irse a la huelga ya el 15, ni hemos empezado, ya se quiere llevar a los patojos, el famoso Jodiel. Jodiel perdón. Disculpen, no, yo decía Jodiel, solo Jodiel no pasa. ¿Ya? Y vendido al mejor postor. Entonces, situaciones como esas son las que se tienen que ver dentro de la actividad financiera de Estado. Bueno, vamos, ¿cómo se integra? Dejo de lado, ya no hay duda, ¿verdad? ¿No? Bueno, dejo de lado lo que es la actividad financiera de Estado y pasamos a ver cómo funciona el sistema financiero de nuestro país. A grandes rasgos, el sistema financiero de nuestro país tiene dos grandes ámbitos: el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito privado, sabemos que dentro de la rama, oígase bien, dentro del derecho tenemos dos grandes ramas, ¿verdad? La pública y la privada. En la privada sabemos de que aparece un código civil porque tiene que ver con la identificación de los sujetos muchas veces. Y para eso, pues, el derecho civil aporta mucho dentro de esa rama privada. Derecho mercantil es otro de las ciencias que le aporta mucho a la rama civil. Y el Código de Bustamante, 1575, que es el que regula el derecho internacional privado como tal. Bueno, estos tres tipos de especialidad o esta ciencia del derecho que se subdivide en tres especialidades, la civil, la mercantil y la internacional privada, son las que forman esa estructura precisamente de la rama del derecho privado. Y la rama pública, ya sabemos, derecho constitucional, administrativo, penal, laboral, tributario, financiero, ¿cuál otro? El procesal como tal, ¿ya? Y desde ahí podemos encontrar entonces que así como el derecho tiene dos grandes ramas, el sistema financiero también tiene dos grandes ramas. La privada, bancos y todos los cuentavientes suscriben sus contratos, negocian contratos y al final, ¿a qué llegamos? A que como es plata la que manejan, entonces se debe de mantener control, y aquí viene ese 133 de la Constitución, ese control financiero, monetario, ya, bajo políticas financieras, económicas y pues monetarias, se debe de buscar ese desarrollo dentro de la sociedad. Y es ahí en donde podemos encontrar entonces que Junta Monetaria empieza a tener, si ustedes quieren, aparecimiento dentro de un sistema financiero que no va a ser privado, sino que va a ser público. ¿Por qué? Por la forma en que se estructura la conformación y por las propias funciones que esta básicamente institución tiene. El 132 de la Constitución y el 133 de la Constitución pasan a ser dos artículos fundamentales para ese nacimiento de Junta Monetaria, para ese nacimiento del Banco de Guatemala, para el nacimiento de la Superintendencia de Bancos y para el nacimiento de la regulación y control monetario, que aparezca esa ley monetaria en algún momento. Si ustedes revisan el 132 en su epígrafe, establece que es moneda, pero luego, claramente, el mismo artículo entra a regular que es potestad exclusiva del Estado el mantener y empieza a desarrollar. Y luego, bajo un sistema ordenado de banca central, el cual supervisará o será parte del presidente del Banco de Guatemala, quien a su vez pasa a ser parte del presidente de Junta Monetaria. Y luego nos dice cómo se conforma. Presidente del Banco de Guatemala, quien lo nombra el presidente y va a ser presidente de Junta Monetaria, por 3 ministros, que sería el ministro de Finanzas Públicas, ya también eso lo habíamos abordado,
Y mencioné que la importancia del Ministerio de Finanzas Públicas es porque ahí tenemos, por ejemplo, la Dirección de Contabilidad del Estado. Ahí se lleva todo el control hacendario del Estado, ¿ya? Al mismo tiempo, la Dirección General de Bienes de Estado. De esa cuenta que los distintos archivos y luego tienen un numerito por ahí, ¿va? Es un código que al final sirve para reportar la integración de todos aquellos activos. Los establecimientos, las carreteras, tienen un código, ¿ya? Y por ejemplo, cuando dicen, es RN14, tantos kilómetros, en qué estado, y empieza pues a tener el registro y por qué departamentos pasa en la Dirección General de Bienes de Estado. Es decir, ahí se controlan todos los bienes, vehículos, buenos, malos, edificios, todo lo que el Estado haya invertido en algún momento. Bueno, ya solo ahí tenemos Dirección de Contabilidad del Estado, Dirección de Bienes de Estado, nos aparece la Dirección Técnica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, la famosa DTP que le denomina. Ahí se lleva un control de las asignaciones presupuestarias, pero al mismo tiempo cualquier modificación. El Estado hoy en día, ya hay varios gobiernos que lo han hecho, la mayoría de dependencias de Estado reciben mensualmente su famoso situado. El famoso situado pues no es más que la asignación atendiendo al presupuesto general de ingresos y egresos y atendiendo a una fórmula de capacidad de, en este caso, de generar recursos, cantidad, desarrollo, cantidad de habitantes, etcétera, se le asigna a cada municipio de este país. De ahí que las asignaciones nunca son parejas. El mismo municipio de la ciudad capital, ellos, incluso si el Estado no le quisiera dar a ellos ni pío les hace, por la cantidad de recursos que ellos adquieren como fondos propios. Sin embargo, en aquellos municipios o municipalidades que son de tercer piso, encontramos primero, segundo, primer piso. Quedas de tercer piso, ay Dios, pasó un avión allá cada 5 años. Ahora no. Ahora ese tipo de municipios, en la medida en que tienen la capacidad de trasladar y recaudar dentro de su municipio, elevan sus ingresos propios y por ende el mismo situado también se eleva en ese proceso de distribución. Tiene mucho que ver la cantidad de agencias bancarias, el desarrollo, escuelas, poblaciones, mercados, centros comerciales, etc., para efectos de poder buscar cierto desarrollo. La otra situación que hay que tomar en consideración es de que bajo ese tipo de procedimiento vamos a ir encontrando que el Estado entonces, al momento de esa redistribución, por supuesto, tiene que evaluar si el presupuesto le da y si no, vuelvo a repetir, tiene que endeudarse para efectos de darle cumplimiento a esa proyección aprobada como tal. ¿Quién la aprueba? El Congreso. Ya cuando veamos el presupuesto vamos a ver toda esa dinámica, las fechas de presentación de estudios en este caso perfiles de proyecto, el proyecto, la aprobación, traslado, discusión, etc. Hasta el proceso de rendición de cuentas como tal. Bueno, la otra actividad que no debemos de perder de vista entonces es de que ese es el rol que juega el Ministerio de Finanzas Públicas a través de esa Dirección Técnica de Presupuesto. Ya tenemos contabilidad, tenemos inventarios, tenemos control de presupuesto y nos falta una cuarta básica, que es la cuenta del Tesoro Nacional. En este caso, Tesorería Nacional es un departamento que existe dentro del Ministerio de Finanzas Públicas y que tiene una cuenta habilitada en el Banco de Guatemala. ¿Para qué? Para que venga doña Assad y todos los días le traslade lo que viene recaudando en materia de tributos.
Y desde esa cuenta, como que fuera una caja chica, ¿va? Cuánto entró, cuánto asigné, se van llevando los saldos, si hay algún tipo de asignación extraordinaria, pues de igual forma. Ahí se lleva ese control pormenorizado de las asignaciones para cada uno de los distintos municipios. Bueno, eso sería el Ministerio de Finanzas. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación? Bueno, somos un país eminentemente agrícola. Automáticamente el tema de las proyecciones y exportaciones o productos de agroexportación, que casi siempre es caña de azúcar, casi siempre pasa a ser producto café, aunque ha disminuido, pero se ha elevado mucho más la exportación de palma africana y los productos agroproductos, llamémosle arveja china, zucchini, ejote francés, todo ese tipo de productos que solo yo conozco una entidad que exporta casi 400 contenedores para Europa al año, ¿ya? Y es una de las pocas cooperativas bien cimentadas a nivel nacional y no digamos a nivel de Zacatepeques como tal, ¿ya? Bueno, bajo ese contexto entonces uno puede ir viendo el rol que juega el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una de las posturas que me llamó la atención hace poco del Ministerio de Agricultura es ese reclamo que se le está haciendo a la Ciudad de México en este momento. Miren, da la casualidad que por época, ejemplo, lo que es finales de febrero hasta principios de mayo, muchas veces hay veda, le denominan, para poder venir y pescar camarón. Sin embargo, allá empezaron a venir y ponerle una serie de límites y condiciones a los productos de mar, y ya el ministerio automáticamente se está sentando con el actual ministerio, se está sentando con las autoridades mexicanas porque hay en riesgo más de 200,000 trabajos. Cuando ustedes van de Puerto de San José a Puerto de Iztapa, yo no sé si se han dado cuenta, hay una aldea que se llama Buenavista. Entre ese tipo de aldea hay una serie de piscinas, uno ve que agüita, esos son los famosos viveros de camarón, ¿ya? Ahí llegan, tiran una larva en un vivero que viene, incluso esos se pueden construir, por decirle algo así, en escala, y hasta acá. ¿Y qué pasa? En cada área hay rejillas o hay malla. Se tira, por ejemplo, X producto y tiene que ser a la inversa, de aquí hacia allá. El pequeño se va quedando, va pasando el grande, otro pasa más grande. ¿Por qué? Porque el tipo de dispensador y oxigenador del área esa tira un alimento distinto, tanto para cuando es de inicio como para finalización. Y de ahí es de que uno dice, es que son camarones de río, todo azul el camarón. El famoso U8, ¿qué implica un U8? Hay 8 camarones en una libra. Y es un camarón bastante especial. Bueno, hasta para ese tipo de producto han estado dejando una serie de situaciones los mexicanos. Lo mismo nos pasaba con los americanos, con los productos de agroexportación, arveja china, zucchini, ejote francés. Por A o B circunstancia, hay épocas en que el kilo, óigase bien, una caja de 10 kilos de arveja china en Estados Unidos llega a costar $30. ¿Ya? Y acá hay ocasiones en que ni a 25 centavos quiere uno la libra de arveja china. Entonces depende mucho de esos procesos. Pero ¿qué ha pasado allá en el norte? Cuando entra Nuevo México con su producción, estos entran a botar el precio y lo primero que hacen es decir, no, es que el camarón guatemalteco, sí trae una alarma, por lo tanto va de regreso todo el impacto. Que trae residuos de X químico. Pero no nos dicen que ellos nos venden los agroquímicos y la FDA se hace la vista gorda. Ellos nos venden los insecticidas, pesticidas, ferticidas, ¿ya? Y que tienen productos que son dañinos para el ser humano. Producen cánceres, ¿ya? Y queda el pero que cuando no les conviene, ahí sí lo echan a andar. Son situaciones que ese es el rol que tiene que jugar el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para poder reclamar las cuotas de exportación a distintos países.
¿ya? Y todo es a través, obviamente, de aquella política económica, comercial, que Junta Monetaria dictamina. Por eso es que los absorbe. El Ministerio de Economía tiene que ver con las transnacionales, con las empresas locales, y desde ahí ellos son los responsables de autorizar. Junta Monetaria es la responsable de autorizar cualquier banco del sistema, cualquier entidad financiera del país, ¿ya? A través de un estudio técnico de la Superintendencia de Bancos, que lo eleva, después de completarlo, lo eleva directamente a Junta Monetaria. Junta Monetaria emite su resolución, se ordena la publicación e inscripción de un solo de la sociedad. Y cuando ustedes llevaron Mercantil 1, sabían de que existía el proceso de la inscripción provisional, el venir y salvar todos los previos hasta llegar a una inscripción definitiva si no había oposición después de la publicación, luego que el nombramiento del representante legal, y en esa odisea hasta lo que es emitir las patentes. Fácil, se fueron de 3 hasta 5 meses para que nazca la vida jurídica una sociedad, mientras que el estudio técnico dura a lo sumo 2 meses, y en cuestión de 8 días Junta Monetaria le ordena al registro mercantil la inscripción de la institución bancaria. ¿Por qué creen ustedes que da la orden como tal? ¿Por qué? Sin miedo. Llevan Mercantil 1, tienen duchos con sociedades. ¿Sí? ¿Pregunto por el emprendimiento o pregunto por la sociedad de capitales? 1040. ¿Ah? Artículo que es 1040. ¿Cuál? De la Emprendimiento. Emprendimiento, sí. ¿Cuál En es? 1040 al 1055 están los 15 artículos que regulan. Porque ellos las- tienen ingresos en la autorización de eso. ¿Por qué no hay ingresos? No, porque ellos obtienen. Es una forma de que los políticos dejaron que la mayoría de diputados tenían sus empresas, sus sociedades, y como ellos confunden lo que es una entidad mercantil con lo que es una empresa. La entidad mercantil son todas las reguladas en el artículo 10, mientras que la empresa está regulada en el 655 del Código de Comercio. Dos cosas totalmente distintas. ¿Y qué pasa con la de capitales? A ver, ¿cuál es la sociedad de capitales? ¿A qué regula el 3496, mis amigos? La ley, en este caso, de sociedades financieras, es una sociedad de capitales que tiene su capital variable, ¿ya? Ese entra a mutarse sin mayor modificación a la escritura constitutiva. Y la otra situación que hay que tomar en consideración es de que ese tipo de sociedad es la que comúnmente después se convierte en bolsa de valores como tal. Bueno, les voy a dejar de momento acá, solo denme chance a